Buenos días a todos y todas. Vamos a reanudar nuestras jornadas técnicas esta mañana un poquito con más o con menos densidad de personas, con más asientos vacíos que ayer lo comenzamos, pero esto se llena seguro. Como teníamos puesto en cartelería, en cartel, pues venía como maestro de espada para esta ponencia el padre de la criatura. Digamos que era el padre de la criatura. Don José María Vargas, pues es la persona que allá en los servicios centrales se ha encargado de elaborar y de trastocar o de llevar la normativa europea a lo que hoy conocemos de incorporación de jóvenes y de modernización de explotaciones. Él, por motivos físicos, se encuentra de baja, tiene, según me comenta el compañero que le sustituye, la espalda bastante delicada. No puede viajar y por ello pues tenemos aquí a dos personas hoy que para mí son tan queridas aquí en la comarca como lo es el mismo jefe de servicio. Ellos no son los padres de la criatura, pero la han adoptado como si lo fueran. Se conocen la normativa como si la hubieran parido también. Se trata, voy a empezar allí por el diestro de la izquierda, no tiene cartel puesto, así si toreamos mal pues no le van a llevar palo, pero me consta que no. Braulio García, compañero en los servicios centrales de Agapa, es compañero de Agapa y yo lo conozco desde que llegó quizá a la administración, estuvo trabajando aquí en Huelva un montón de tiempo, después se fue a la OCA de Almonte y de allí, pues claro, le tira a la tierra como a todos nos tira, se marchó a Sevilla. Eso no quiere decir que perdiéramos un compañero aquí en la provincia, sino que ganamos un compañero en Sevilla, que también es bueno tenerlo allá, porque tanto Braulio como el otro ponente, pues siempre están atentos a nuestras llamadas, cosa que a veces, aunque nos parezca mentira, a ellos les resulta bastante imposible atender nuestras llamadas. Pero desde aquí, desde esta oficina, desde esta OCA, no tenemos ningún tipo de queja ni con Fernando García Prieto, que es el ponente, digamos ya su nombre, ni con Braulio, ni con el mismísimo que hoy está ausente, el jefe de servicio, José María Vargas. Bueno, Braulio después, compañero de Agapa, técnico agrícola, Braulio, igual que los técnicos de las oficinas comarcales, son técnicos de una agencia de la Consejería de Agricultura y Pesca. Nos metieron allí un buen día, pum, y allí estamos, ¿verdad, Braulio? En la sala hay otros compañeros técnicos de otras OCA, a los cuales agradezco también que hayan venido. Veo por ahí a Juan, los directores de Cortegana y de Valverde, etcétera. Seguro que alguno se me quede atrás. Bien, pues de Agapa, Braulio. Pero Fernando, pues el jefe del Departamento de Ayudas Estructurales de la Dirección General de la Producción Agrícola, ¿vale? Antes pertenecía a otra dirección general, a Estructuras Agrarias. Es funcionario, es ingeniero agropecuario y del medio y lleva más de 30 años de servicio atendiendo casi siempre este tipo de labores, estos tipos de trabajo, la ayuda de modernización y de incorporación. También estuvo trabajando en la Delegación Provincial de Sevilla, así que tiene amplia experiencia en delegación territorial y en la consejería. Y como decía, pues en los últimos años se ha dedicado casi exclusivamente al tema de modernización y de incorporación de jóvenes. Se ha dedicado a formar a los compañeros de las OCAs y a compañeros de Agapa para toda aquella parafernalia de los programas informáticos, el MESA, el Alfa, que llevamos para desarrollar todo nuestro trabajo, ¿verdad, Fernando? Y también a formar a aquellas entidades asociativas, a aquellas organizaciones profesionales que, a la vez que nosotros en las oficinas comarcales, pues ayudan a cumplimentar las solicitudes de los titulares de las explotaciones, tanto de jóvenes como de adultos. Fernando, además, es una cosa que es un reto, no me dedico nunca a escribir, pero a Fernando le gusta escribir y es autor de algunas publicaciones
que me consta que tiene, y muchas de ellas con el IAP, que forma mucho, le gusta mucho formar, es una persona que le gusta enseñar, y ahora lo verán ustedes. Y bueno, además, también ha formado parte como vicepresidente de su colegio profesional, allá en Sevilla. Con lo cual, y dicho esto, Fernando tiene la palabra y vamos a ver si somos capaces de desdañar lo que es incorporación y modernización. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación de Miguel Ángel. Insistir un poco, bueno, pues la ausencia más que justificada del ponente que estaba previsto hoy, José María Vargas, jefe del Servicio de Modernización y Explotaciones. Mi compañero Braulio García Camacho y yo mismo pues intentaremos sustituir pues de la mejor manera posible la ponencia que estaba prevista que impartiera José María. Muchas gracias en todo caso a la organización, a Miguel Ángel, al Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Huelva, que nos acompaña su delegado, con lo cual estamos encantados de su presencia como la de todos ustedes. Y sin más, yo creo que empezamos dentro de estas jornadas técnicas ganaderas ya muy tradicionales e importantes para la comarca, la parte de incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y modernización de las explotaciones agrarias dentro de las líneas de ayuda que desde la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera pues estamos gestionando con cargo a fondos FEADER, que es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Todo eso con el trasfondo de la aprobación del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía dentro del marco 2014-2020, periodo en el que estamos inmersos en la actualidad, ¿no? En principio, pues nuestras líneas de ayuda, una es la creación de empresas para jóvenes agricultores, que es la submedida 6.1 del PDR de Andalucía, viene de una medida denominada Desarrollo de las Explotaciones Agrícolas y Ganaderas. En definitiva, ese es un primer objetivo, la denominación en sí de la medida, ¿no? Lo que queremos es desarrollar esas explotaciones, permitir y facilitar la incorporación de jóvenes al campo andaluz, que tanto aporta, evidentemente, a la economía de nuestra comunidad, y que, pues con los jóvenes se pueda producir el relevo generacional, que es también objetivo de estas ayudas, pero un relevo con personas con capacitación más que suficiente para asumir las responsabilidades de este reto, que es la instalación en explotaciones agrícolas y ganaderas. Para ello, como digo, se disponen de unas ayudas que puedan facilitar todo este proceso de instalación y modernización de explotaciones agropecuarias. Nos vamos a centrar, en primer lugar, en la instalación de los jóvenes agricultores. Como hemos dicho, la creación de empresas para jóvenes agricultores. Eso implica, como en cualquier otra empresa, ser conocedores de unas obligaciones, llevar a cabo unas determinadas actividades y asumir las responsabilidades como titulares de la explotación agraria, ganadera, en función pues de la zona en la que nos podamos encontrar, ¿no? En la comarca de Andébola Occidental, por ejemplo, ahora mismo quizá las explotaciones un poco que están más en alza, y dentro del entorno de esta jornada, pues podrían ser las de ovinos extensivos, por supuesto, podríamos estar hablando también de pollos de engorde y, otro tipo de producciones también agrícolas como olivar, cítricos, ¿verdad? Hortalizas, me consta que también se trabaja mucho en la zona. Y vamos a ver los mecanismos que tenemos para facilitar, como decimos, esta incorporación. En primer lugar,
claro, como en toda, digamos, ayuda, requiere de un proceso de, digamos, procedimiento administrativo, amparado también en la Ley General de Subvenciones, para, bueno, pues poder tener acceso a esta ayuda. Bueno, habrá que rellenar un formulario, evidentemente, pero ese formulario de ayudas lo que lleva inherente en sí mismo es un plan empresarial. Es decir, el plan empresarial es lo fundamental, es lo que se exige. Tenemos que ser conscientes de que ese plan empresarial hay que empezar a trazarlo antes de que se convoque la ayuda para el año en cuestión. Es decir, lo primero que tenemos que tener en mente es que haya un inicio en el proceso de la instalación, 12 meses antes de que salga la convocatoria de ayuda, para el año que sea. Ahora mismo están en ejecución la 2015 y 2016. Previamente a eso, el joven tiene que haber hecho algo para demostrar que está en el inicio del proceso de instalación. Haberse dado de alta en el RETA, haber firmado un precontrato para el arrendamiento o adquisición de la base territorial en la que se va a instalar, bueno, pues ser socio de una cooperativa. Yo creo que, no sé si estamos poniendo ahí justo en las presentaciones cuáles son esos requisitos, bueno, que están dentro de unas bases reguladoras, ¿verdad? Esas bases reguladoras todas están publicadas en la página web de la Consejería de Agricultura. No quiero detenerme mucho en esto para no tampoco, bueno, poder proseguir en el tiempo que tenemos, ¿no? Que es una hora. En una hora vamos a intentar compilar lo máximo y bueno, dejar por lo menos el concepto y la idea clara de lo que supone la instalación. Bien, sacar adelante entonces un plan empresarial. Para sacar adelante un plan empresarial, bueno, primero hay que saber qué es lo que se quiere, dónde nos vamos a instalar, tener en consideración, digamos, unos indicadores técnicos económicos de la orientación productiva en la que nos vayamos a instalar, ya sea en ganadería, en agricultura y, digamos, en qué subsector de la ganadería y la agricultura. Podemos hablar de ovino extensivo de carne o podemos hablar, ¿qué digo yo?, de olivar. Pues entonces tenemos que saber qué gastos nos supone instalarnos, qué beneficios voy a tener a la hora, evidentemente, ¿no?, de hacer la venta de la cosecha, porque alguien me decía a mí tiempo A que lo realmente importante a lo mejor no es producir, porque podemos producir todo, desde luego. Quizás en un escalón superior a producir estaría el vender lo que se produce, quizás sea hasta más complicado, Pero hay otra cosa más complicada todavía, que sería cobrar lo que se vende. Con lo cual eso lo tenemos que tener muy presente antes de empezar con la gestión del plan empresarial, que puede requerir en algunos momentos de que se tenga que hacer algún proyecto, que se pueda necesitar de la asistencia técnica, a lo mejor en fin, de algún técnico con mejores conocimientos dentro del sector o alguna memoria técnica o el agricultor que pueda preguntar al vecino, pero que evidentemente se tiene que formar y capacitar profesionalmente para poder ejercer la actividad. Ese es el requisito número uno, tener la capacitación profesional suficiente. ¿Que no se tiene en el momento de presentar la solicitud de ayuda? Pues se concede un plazo de hasta 3 años, que es lo que se llama periodo de gracia, para que se pueda adquirir posteriormente a la presentación de la solicitud de ayuda. ¿Cuál es la capacitación necesaria? Bueno, independientemente de cualquier titulación universitaria dentro del sector capataz agrícola, la formación profesional, quien no disponga de esto puede acceder a través de los cursos que imparte el IFAPA de incorporación de jóvenes a la empresa agraria. Para eso, claro, primero tienes que, antes de la solicitud de ayuda, haber presentado una solicitud para participar en esos cursos o bien, bueno, va a haber completado ya algún módulo. Al final son 8 módulos que tienen que ser de la actividad concreta en la que te vayas a instalar y a partir de ahí, bueno, pues tienes 3 años para, digamos, acceder a la capacitación. Cosa también muy importante en todo esto es tener la condición de explotación agraria prioritaria. Explotación agraria prioritaria dentro de cómo están configuradas las ayudas para jóvenes,
y para modernización. Es decir, se va a priorizar en todo caso estas ayudas para quienes finalmente consigan que su explotación sea prioritaria. Es decir, tiene que generar al menos tiene que generar una UTA, una unidad de trabajo agrario al año, que son 1.920 horas al año. Y tienes que tener una renta, digamos, suficiente dentro de un rango que está en el 35 y 120% de la renta de referencia, lo que se llama la renta unitaria de trabajo. Eso se consigue, si la renta de referencia está actualmente en 29.000 euros, pues un 35%, que es el mínimo, está en unos 9.800, unos 10.000 euros aproximadamente. Vamos, yo creo que eso evidentemente se puede conseguir. Hemos hecho primero un ejercicio de conciencia de ver qué es lo que me supone ser responsable, ¿no?, de mi propia empresa. Yo tengo ahí unas responsabilidades y a esas responsabilidades evidentemente me tengo que enfrentar, asumirlas y llevarlas a buen término. Esa es, de alguna manera, el principal reto, ¿no?, del joven agricultor, que evidentemente intentamos hacer lo posible para que lo consigan. Aparte de esta dimensión mínima en la que se debe de instalar el joven agricultor, bueno, pues cuáles son, digamos, las ayudas que realmente se conceden, ¿no? Bueno, pues con esta submedida de creación de empresas para jóvenes agricultores se ha establecido un máximo de 70.000 euros por instalación. Es decir, el mínimo es una prima básica de 30.000 euros y a partir de ahí, en función del plan empresarial de cada cual, pues podemos ir evolucionando a conseguir incrementos de prima adicionales. ¿Cuáles son esos incrementos de prima adicionales? Hemos hablado antes de explotación agraria prioritaria, al menos una UTA. Bien, pero quien consiga una UTA adicional, una unidad de trabajo agrario al año, bueno, si tienes más de una es que estás generando empleo, además de tu propio empleo. Tu propio empleo se va a justificar con el RETA. El RETA es darse de alta en el régimen especial agrario el régimen especial de trabajadores autónomos, en la actividad agraria. Evidentemente hay que regularizar todo eso, dándose de alta también en Hacienda, ¿no?, dentro del censo de empresarios, profesionales y retenedores. Y hay que acreditar la titularidad de la explotación donde te vayas a instalar. Estas tres cosas que he dicho últimamente son, digamos, los requisitos que se tienen que cumplir para cobrar el primer pago, porque la secuencia de pagos de esos 30.000 euros que pueden incrementarse con 15.000 más si das una UTA adicional, con 9.000 euros más si tu producción estándar llega hasta los 25.000 euros, o con 19.000 euros más si tu producción estándar está entre los 25 y 50.000, o con 25.000 euros más, que estaría cuando tu producción estándar excede de los 50.000 euros, y con 6.500 euros más, incluso si eres socio de una cooperativa y te comprometes a comercializar tu producción a través de esa cooperativa. Es decir, sumamos y probablemente excedamos de los 70.000. 70.000 euros es el tope. Bien, ¿cómo se pagan esos 70.000 euros? Como decía anteriormente, cumpliendo una serie de hitos, porque en la secuencia que tenemos de pago lo vamos a hacer en 3 pagos. Bueno, vamos a ver que cuando presentamos la solicitud de ayuda, bueno, en general no hay dinero suficiente para todo el mundo, con lo cual entramos en un proceso de concurrencia competitiva. Es decir, se van a puntuar determinadas cuestiones y en función de esa puntuación que se obtenga, digamos que las personas beneficiarias de la ayuda en una convocatoria van a ser los que reúnan todos los requisitos, por supuesto, y la mayor puntuación posible. La puntuación, ¿cuál
¿Cuál será? Pues estar en explotación agraria prioritaria, el dar alguna UTA adicional, el estar en una zona, digamos, a revitalizar dentro de la Ley 45 de 2007, ¿verdad?, de desarrollo sostenible del medio rural, tener asesoramiento, que en principio no está, o hacer acciones innovadoras, ser mujer, importantísimo, en el sentido de que damos cumplimiento a una ley orgánica del año 2007 que habla de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, cosa importantísima esta a nivel general en la sociedad y en particular también trasladado a la agricultura de Andalucía. Bien, estamos preparando un plan empresarial y tenemos que tener puntos suficientes, es decir, que en nuestra gestión de nuestro plan empresarial, si queremos estar entre los primeros, tenemos que reforzar aquellas cuestiones que nos van a puntuar con respecto al resto, ¿no?, de, solicitantes. Es decir, diseñar un buen plan empresarial desde el principio nos va a dar garantía para que pueda llegar a buen término. Y si llega a buen término, todo el mundo se beneficia. El joven que ha conseguido la agricultura, la Administración que gestiona, evidentemente, con Fondo Agrario, cuando concede una ayuda y se, materializa el pago adecuadamente, yo creo que eso es importantísimo en la Administración en el sentido de que tomamos razón de que nuestro trabajo se traduce en una mayor riqueza del sector agrario de Andalucía, que lo componen personas y personas, y entre estas personas, pues, jóvenes y mujeres, que digamos que son sectores de importancia número uno, ¿no? Una vez que tenemos nuestro plan empresarial con nuestra puntuación y se nos ha concedido la ayuda, entonces empezamos a operar. Es decir, se dicta una resolución favorable de aquellos que reúnen requisitos con la puntuación necesaria. Vale. Desde la fecha de esa resolución nos van a dar 9 meses para poder acceder al primero de los 3 pagos que hay. Ese primer pago es un porcentaje, que es el 50% de la ayuda finalmente concedida. ¿Por qué está ese...? ¿Qué requisito hay que cumplir? Estar dado de alta en el RETA, como decía antes, estar dado de alta en Hacienda y ser titular de la explotación en la que nos vayamos a instalar. Haber ya, firmado el contrato de arrendamiento o haber adquirido la explotación en propiedad. Cuidado que si vamos a hacer un contrato de arrendamiento, este tiene que estar liquidado de impuestos para que pueda surtir efecto ante tercero, y el tercero es la Administración. Bueno, con estos 3 primeros requisitos y en caso de que se necesite, ejecutar algún proyecto, pues las licencias y permisos, evidentemente, necesarios para poder llevarlo a cabo. Acreditando esto, en un plazo de 9 meses, conseguimos el 50% de la ayuda para, a partir de ahí, ¿vale?, tener, crédito suficiente para continuar con el desarrollo del plan empresarial. Una de las opciones que también tenemos sería el poder derivar parte de la ayuda a unos préstamos bonificados que tenemos en convenio con determinadas entidades financieras. Es decir, que es, como un primer anticipo para que el joven pueda empezar a ir diseñando, su esfuerzo, con el presupuesto necesario para ir asumiendo gastos, ¿no? El segundo hito sería un hito que no tiene, en principio, asociado un pago. Ese hito es entregar la primera cosecha. Entregar la primera cosecha es desde el momento de la concesión de la ayuda, de la resolución, 15 meses después, tal como dice el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Cuando entregas la cosecha, en ese momento se considera de que ya estás instalado. Esa es la fecha de la primera instalación, ¿vale? Y esa fecha de la primera instalación me sirve ya de referencia para cumplir los otros hitos de pago. Es decir, desde el momento de la instalación, el segundo o el tercer hito, en este caso con pago, sería adquirir la condición de agricultor activo.
Yo creo que más o menos ya todos sabemos qué es lo que es agricultor activo. Hay muchas definiciones, pero en definitiva, bueno, pues la que tomamos de la PAC es que al menos el 20% de tus ingresos procedan de tu gestión empresarial, de la explotación, ¿no?, de tu base territorial. Y el 80%, bueno, pues de ayuda. Es decir, que hay un margen ahí bastante interesante para conseguir todo de primera, el ser agricultor activo. Damos 18 meses desde la primera instalación para conseguir esa condición de agricultor activo. Y a partir de ahí, desde la primera instalación también, 24 meses para llevar adelante la ejecución del plan empresarial, de modo que sea viable técnica y económicamente hablando. La viabilidad técnica, como más o menos esbocé al principio de mi intervención, viene asociada a unos indicadores técnicos económicos que se publican en la página web de la Consejería de Agricultura. Es decir, esos indicadores técnico-económicos no te van a decir más que por orientaciones productivas, cuántas UTAs por hectárea voy a necesitar, es decir, son valores ya prefijados. Me va a decir el margen neto que yo tengo de mi explotación, en teoría. Me va a hablar también de los salarios pagados, que yo, es decir, me está diciendo posibles ingresos, gastos y después, bueno, pues el margen de tiempo que yo le tenga que dedicar a la explotación. El tiempo ya hemos dicho que como mínimo 1.920 horas. Después están los conceptos de agricultor profesional, los agricultores a tiempo parcial, los agricultores a título principal, en el que tiene que haber, digamos, una conjugación y un equilibrio entre el tiempo que le dedicas a tu explotación y las rentas que obtienes de tu propia explotación, que, bueno, también puedes compatibilizar, ¿por qué no?, con otras actividades, pero fundamentalmente la que prima es la agropecuaria, la agrícola y ganadera. Bien, tenemos que estar preparados con todo esto a los controles que deben realizarse necesariamente por parte de la Administración, en este caso la Junta de Andalucía. Bueno, pues a través de su unidad de gestión y control, que es la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera. He dicho al principio que estos fondos son fondos FEADER y como fondo FEADER la subvención final, la ayuda final que se concede viene en un 75% bueno, en jóvenes agricultores es un 90% de FEADER y un 10% de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que también, evidentemente, hace el esfuerzo no solamente de gestión, sino de, digamos, completar la parte de la ayuda que viene cofinanciada por FEADER. Pero vamos, 90% en este caso es FEADER. En modernización veremos que se trata de un 75% FEADER, de un 17,5% de la Junta de Andalucía y el 7,5% restante del Ministerio de Agricultura. Claro, como quiera que recibimos fondos FEADER, lo que nos exige a cambio la Unión Europea a través de la Comisión es que velemos para que estos fondos se ejecuten y se utilicen precisamente para el objetivo en el que estaban destinados, lo cual nos obliga, como decía anteriormente, bueno, pues a llevar a cabo una serie de controles y además esos son controles que están reglamentados en reglamentos comunitarios, en este caso en el 809 de 2013, y tenemos que velar todos para que las ayudas que se concedan es para las personas que verdaderamente lo necesitan, para los que hayan acreditado el verdadero cumplimiento de los requisitos y la puntuación necesaria para acceder a eso y no para otro tipo de cuestiones. Es decir, no podemos, digamos, desviarnos en nada
aunque bueno, hay solicitudes que bueno, se presentan y están creadas con unas condiciones artificiales que tenemos que, evidentemente, estar encima de ellas para que no perjudiquen los intereses de los verdaderos interesados en este procedimiento. Es decir, queremos agricultores y ganaderos en Andalucía de verdad y que lleven a buen término la ejecución de sus producciones, ¿no?, en la base territorial que le corresponda a cada cual. Claro que así las cosas, algunas veces, bueno, pues parece que esos controles pueden ser como muy asfixiantes, ¿no?, como muy, como demasiado, ¿no? Es más, en cada uno de los pagos, evidentemente, bueno, pues se ha hecho una visita a la explotación, una entrevista al joven, es decir, tenemos trato personalizado desde las oficinas comarcales agrarias de toda Andalucía, desde las delegaciones territoriales y en nuestros propios servicios centrales, para ver al joven, para verlo en su parcela, para ver si realmente bueno, es verdadero cumplidor de lo que dice su plan empresarial. Y eso lo hacemos en el primer pago, en el segundo pago y en el tercero. Y en el tercero vemos si realmente, bueno, pues con las, como quiera que, bueno, tenemos hasta 3 años para ver que se pueda ejecutar las actuaciones necesarias, para ver si eso se ha traducido después con la presentación de las declaraciones de renta, bueno, pues en el cumplimiento de los objetivos de tiempo de trabajo dedicado a la explotación y, por supuesto, de rentabilidad obtenida de la misma. Es decir, que eso se comprueba y después nos quedamos satisfechos cuando vemos que realmente es así, y, bueno, hemos cumplido con el objetivo, como decía anteriormente, del relevo generacional por una parte y de la fijación de la población en las zonas rurales, que en definitiva es impulso motor a, bueno, al resto de sectores productivos de Andalucía. No sé cómo vamos de tiempo, pero podría seguir hablando de jóvenes mucho más. No sé si nos va a dar lugar a que haya algunas preguntas, alguna intervención, que estaremos encantados de contestarla, o si no, bueno, pues podemos pasar a un segundo bloque para poder atender a la otra submedida del PDR de Andalucía, que es la 4.1, que es el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas. Yo creo que podemos pasar, creo que quizás, Braulio, no sé si me he dejado ahí algo en el tintero con respecto a jóvenes, si tienes que quizás poner algún ejemplo un poco práctico para que se pueda, bueno, pues interpretar mentalmente, porque como decía Albert Einstein, dice, si no lo puedo dibujar es que no lo entiendo. Es decir, tenemos que tener ese dibujo en mente para llevar a buen término la ejecución del plan empresarial. Braulio había preparado ahí un pequeño ejemplo respecto a estas cuestiones que yo he comentado, ¿no? Es decir, partimos de indicadores técnicos económicos para ver la dimensión de mi explotación. ¿Cómo se maximiza esto? ¿Perdón? ¿Cómo se maximiza esto? ¿Sí? ¿Lo dejas así mismo? ¿Lo dejas así mismo? Sí. Bueno, pues Braulio va a comentar un poco un ejemplo, y con eso ya damos paso a la línea de modernización de explotaciones. Hola, buenos días. Pues nada, he preparado un pequeño ejemplo, un simulacro de una posible instalación de un joven aquí en esta comarca, que suponemos que ha alquilado una finca de unas 20 hectáreas, por supuesto más o menos condicionada para poder hacer el manejo de ovejas en régimen de extensivo, donde pues tiene también un pequeño aprovechamiento. Si ponemos que tiene 20 hectáreas, pues a lo mejor una hectárea se pierde por camino, las instalaciones propias del manejo, en fin, alguna balsa, alguna cosa que tuviera, y que tuviera 19 hectáreas de pastos y rastrojeras.
Entonces, bueno, pues si un joven, por ejemplo, se pretende instalar con la adquisición de 500 ovejas, donde suponemos que, por ejemplo, tienen 400 hembras, donde este tipo de orientación productiva nosotros la valoramos, la rentabilidad en función de las hembras, que son las que nos van a producir el cordero que después vamos a vender, y una serie de machos para cubrir estas ovejas. Y que este joven, pues tiene, como Fernando está explicando, pues hay que hacer unos pasos previos antes de querernos incorporar, de querer hacernos jóvenes agricultores o ganaderos, y ya han dado algunos pasos, como puede ser, por ejemplo, pues que quiera hacerse socio de una cooperativa donde va a comercializar esos corderos. Entonces, haciendo un pequeño simulacro, además, pues, por ejemplo, vemos que tiene unos costes asociados. Si el alquiler de esa explotación pues le ha costado 1.000 euros, o tiene unos gastos de conservación, de mantenimiento de aquello y demás, son simbólicos, algunos pueden ser más o menos reales, la seguridad social, 2.500, un seguro de explotación, contribuciones, impuestos, gastos que pueda tener, en fin, necesita un poco de asesoramiento, de algún tipo de gestión, de algún tipo de asociación en alguna DSL, no sé exactamente, he puesto ahí que tuviera una serie de costos. Pues esto, pues, si en nuestras bases reguladoras tenemos un desarrollo de una... Ponerle cara al joven, ponerle cara al joven, es un joven real. ¿Te con él? Tú si algo tienes que observarle, se observa. Hay más en la sala, lo voy a sacar también, Bueno, pues como Fernando ha dicho, tenemos que tener un plan empresarial que sea viable técnica y económicamente. Para nosotros tener una orientación de si nuestro plan empresarial es viable técnica y económicamente, pues se hace en base a unos indicadores. Esto, por supuesto, está en los reglamentos europeos y demás, que nosotros lo llevamos a nuestra orden de la consejería, y, bueno, pues tanto en la orden que desarrolla las ayudas como en la orden de convocatoria del 2016, en el mismo formulario de solicitud, tenemos cómo vamos a aplicar para calcular la viabilidad de nuestra explotación, para saber si tenemos derecho a la ayuda o no. Entonces, bueno, pues si aquí en esta zona, en esta comarca, pues el ganado ovino extensivo, pues tiene estos indicadores técnico-económicos, que si lo multiplicamos por el número de cabezas o el número de hectáreas, pues vamos a obtener una juta y vamos a tener unos márgenes netos, unos márgenes brutos, vamos a tener una viabilidad, y esa viabilidad, como ha dicho Fernando, tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Uno tiene que estar entre el 35 y el 120 de la renta de referencia, y al menos generar una UTA. Nosotros subvencionamos este tipo de explotaciones. Si se quedaran por debajo, no tendrían derecho a ayuda. Si no llegara al 35% de la renta de referencia o no llegara a una UTA, no tendrían derecho a las ayudas, ¿no? Entonces, utilizando las fórmulas que hemos visto antes, pues esta explotación tendría este resultado: un margen bruto de 37.000 euros, unos costes, los costes variables de manejo suman 1.000 euros, los costes brutos 36.000, costes fijos, bueno, esto es de aplicar la fórmula. Lo más importante es que el número de UTA que generaría esta explotación es 1,77, es decir, tendríamos más de una UTA, y la RUC que tiene es del 64,15%, por lo tanto superior al 35% de la renta de referencia. Por lo tanto, estaríamos ante una explotación que sería subvencionable, que podría ser subvencionable. Habría que cumplir otros requisitos que ha estado perfectamente explicando Fernando, pero con respecto a la explotación en sí sería viable. ¿A qué ayuda tendría derecho? Bueno, pues como también se ha dicho en la exposición, el máximo sería 70.000 euros, pero en este caso en concreto tendría derecho a la prima base, que esa la tendría todo el mundo por cumplir los requisitos, que sería 30.000 euros, y
como tenemos un margen bruto de 37.052, estaríamos ante la franja esa que ha dicho Fernando de un incremento de 19.000 euros. Y aparte, como el plan empresarial ha dicho que tiene previsto comercializar en una cooperativa ese ganado, pues por el tema de asociacionismo y demás, tendría otro incremento de 6.500 euros. Es decir, la suma de la prima base más los dos incrementos serían 55.500 euros, que como no llega a los 70.000 euros, pues le correspondería, no sobrepasa 70.000 euros, pues le correspondería los 55.500 euros. Es el ejemplillo así que he creado para como una explotación pudiera ser tipo de aquí de la comarca. Sí, y que en definitiva no es más que lo que comentábamos al principio. Hay que diseñar, antes de presentarlo, un plan empresarial, evidentemente, que resulte en principio viable con unos indicadores técnicos económicos que son teóricos, pero que después hay que llevarlo a buen término con lo que la verdadera gestión empresarial de tu explotación te va a exigir. Es decir, vamos a contraer responsabilidades, como decía anteriormente, y que, claro, hay que trabajar duro y, por supuesto, bueno, pues ser consciente de que hay obligaciones insoslayables y que, bueno, me va a requerir, unos compromisos importantes. Y ese compromiso importante, el primero, número uno, es para poder acceder a esta ayuda, tienes que tener el compromiso de 5 años al menos de titular en la explotación en la que te vayas a instalar. Eso es como lo exige Europa y bueno, eso es en principio incontestable. Es decir, el compromiso de permanencia de la explotación en producción durante 5 años. Eso pasa con jóvenes y pasa con la modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas. Que eso es ya, como decía anteriormente, materia propia de la otra línea de ayuda, la submedida 4.1 del PDR de Andalucía 2014-2020, que se llama Apoyo a Inversiones en Explotaciones Agrícolas. Cuando decimos agrícola, es el término, digamos, entendido dentro de lo agrícola y ganadero. Esta submedida está dentro de la medida denominada inversiones en activos físicos. Activos físicos, bueno, pues son todos aquellos elementos que te van a servir para modernizar tu explotación. Es decir, me puede hacer falta, una máquina, un tractor, una determinada instalación, alguna edificación, la construcción de una nave, agrícola, de apero, para la cuestión de producción de pollos, en fin. Cualquier, digamos, bien mueble o inmueble, y dentro de los inmuebles, pues estarían las edificaciones, construcciones e instalaciones propias que nos sirvan para mejorar el rendimiento global o el rendimiento y la sostenibilidad global de nuestra explotación, que ese es, digamos, el objetivo de la submedida. Bueno, esta submedida de modernización, pues está orientada a 2 operaciones. Una operación que se llama la modernización genérica, que es la operación 4.1.1, y la otra es la operación 4.1.2, que es para modernizar en olivar, en instalaciones de olivar. ¿Por qué olivar? Pues porque en el PDR de Andalucía se ha incluido un subprograma temático del olivar y es prioridad, lógicamente, de la Consejería el hacer inversiones específicas para olivar y que sirvan para potenciar el sector en Andalucía
digamos, bueno, pues con reestructuración, con modernización, incrementando el rendimiento y haciéndolo sostenible, ¿no?, en su gestión. En la modernización genérica, a su vez, tenemos ya 5 actuaciones. 4 están en la base reguladora, como anteriormente en jóvenes teníamos una base reguladora, una orden que establece las ayudas, en modernización también. Entonces, hay actuaciones para la modernización genérica, para regadíos, para invernaderos, para dehesas. Y ahora también en la 4ª revisión que se ha hecho del PDR, que ya está publicada y la podéis ver en la página web de la Consejería de Agricultura, por supuesto, y en la de Economía y Conocimiento, en el apartado de fondos estructurales. Aparece una para viveros, que esa en principio no está en nuestra base reguladora, pero que tendremos que incorporarla próximamente. Y además, en olivar hay otra actuación que no estaba incorporada, que sería la modernización de explotaciones para jóvenes en olivar. Es decir, volvemos a la importancia del joven. El joven puede acceder a las ayudas de explotación, de modernización de la explotación agraria, sin que reúna el primer requisito que se exige para ello, que es ser titular de una explotación agraria. Al joven que haya presentado un plan empresarial para su aprobación dentro de la otra línea de ayuda, en principio está exento de cumplir a fecha de solicitud de ayuda el requisito de titularidad. Es decir, puede solicitar simultáneamente las 2 ayudas, con lo cual se puede potenciar bastante la explotación en la que finalmente se vaya a instalar. Aquí no hay, digamos, unas primas básicas ni unos incrementos de ayudas como en jóvenes, sino que hay un total máximo subvencionable, que en principio para genérico y olivar estaría en 120.000 euros de, digamos, inversión máxima subvencionable. Y a esos 120.000 euros, ¿vale?, se le aplicarían los porcentajes de intensidad de ayuda que están establecidos. Es decir, hay un mínimo de un 50%. Es decir, yo quiero comprar un tractor, ¿vale? El tractor puede ser, y si es un buen tractor, bueno, pues está en 80.000 euros, por ejemplo. Pues 40.000 tienes ya de momento concedido de ayuda. Bien, pero esa intensidad de ayuda del 50% mínimo se puede también incrementar con porcentajes de intensidad de ayuda adicionales. 20%, por ejemplo, más si eres joven agricultor, con lo cual estaríamos hablando de un 70%, un 20% más incluso si estás dentro de una zona, dentro de las zonas a revitalizar, ya estarías hablando ahí de un 90%, que ese sería el tope. Es decir, un 90%. Cuando se llega a esa intensidad de ayuda, yo creo que es una opción muy interesante para intentar que nuestras explotaciones, bueno, pues adquieran, digamos, el nivel de modernización adecuado para que las hagan verdaderamente competitivas dentro del tejido productivo de Andalucía. Yo creo que es una oportunidad bastante interesante, pero evidentemente requiere de reunir de unos requisitos primero y, por supuesto, también de concurrir competitivamente con otros solicitantes, porque los presupuestos y disponibilidades presupuestarias son limitados y aquellos quienes, digamos, acumulen más puntuación, pues serán, digamos, los expedientes donde verdaderamente veamos que son los planes de mejora más viables. Es decir, aquel que tenga más puntuación es porque su plan de mejora va a ser, digamos, mejor plan de mejora que otro. Y eso es lo que tenemos que procurar.
antes de presentar una solicitud de ayuda, no es como ir a, no sé, a echar un boleto de la primitiva, te toca o no te toca. No, esto requiere de haberlo trabajado previamente, saber qué es lo que queremos, dónde estamos y a dónde vamos. Asumiendo, digamos, estos compromisos, veremos cuáles son los requisitos para poder acceder a estas ayudas, pero en principio todo gira un poco en torno a, bueno, aquí tenemos hasta 21, 22 criterios de selección que se llaman, que son los que te otorgan puntos. Tienes que tener una puntuación mínima, en este caso en modernización son 6 puntos, en jóvenes, no lo he dicho antes, era 1 punto, como máximo. Puedes obtener hasta 92. Vamos, con 6 mínimos se obtienen fácilmente con algunos de los 21 criterios que aparecen por ahí, vamos, en las bases reguladoras. El ser explotación agraria prioritaria, el comercializar evidentemente tu producción, estar, por ejemplo, en régimen de agricultura ecológica, pertenecer a alguna organización, alguna cooperativa, y un, digamos, listado de hasta 20 y tantos criterios de selección que hace que nuestra explotación, pueda estar entre las más competitivas y, en consecuencia, poder conseguir la ayuda, ¿no?, que se establece. No lo he dicho antes, pero en las convocatorias de jóvenes ha habido 2, en 2015 y en 2016, que están en ejecución. A una se dotó con 90 millones de euros, a la primera, a la segunda con 65 millones de euros, con lo cual estamos hablando de 155 millones de euros en Andalucía y, se han incorporado 1.492 jóvenes en la primera convocatoria de 2015 y 1.023 jóvenes en 2016, con lo cual yo creo que esto es un impulso muy interesante, ¿no? Todavía estamos pendientes en la convocatoria 2016 de modernización de explotaciones, que es de las que estamos hablando en estos momentos. Hemos recibido como 4.885 solicitudes que estamos procesando para que de forma muy próxima pueda resolverse la convocatoria y pueda resolverse con un importe de unos 109 millones de euros que hay para poder atenderla. Es decir, que ahí estarán los mejores planes de mejora. Si antes en jóvenes he hablado de planes empresariales, aquí tenemos que hablar de planes de mejora. ¿Por qué? Pues porque la explotación se supone que ya existe y esa explotación tenemos que mejorarla, es decir, modernizarla. Y no vale cualquier cosa. Es decir, aquí también tenemos unos indicadores técnicos económicos, ¿verdad? Tenemos todo organizado en unas orientaciones productivas, veremos lo que es olivar, lo que no sea de olivar y, por supuesto, no vale tener una hectárea de olivar y solicitar, un tractor de 100 caballos, por ejemplo, ¿no?, para modernizar tu explotación de una hectárea. Por no hablar de unidades mínimas de cultivo, ¿no?, pero que no está proporcionado, ¿verdad? No creo que ese tractor sea exclusivo para esa explotación de una hectárea. No. Nuestros cálculos están hechos para que, la dimensión, digamos, del plan de mejora esté proporcionada con la superficie de tu explotación y con el indicador técnico económico que lleve asociado, desde luego. Es decir, las inversiones que van a ser, adquisiciones, construcciones y tal de bienes inmuebles, adquisiciones de máquinas de cualquier tipo, incluso se subvenciona si hace falta ejecutar algún proyecto los honorarios de los profesionales que lo hagan, caminos, tuberías. Tenemos publicado en la página web de la Consejería cuáles son, digamos, los conceptos de inversión más frecuentes, ¿no?, en cada una de las explotaciones. Lo tenemos organizado, invernaderos, por distintas tipologías. Y, finalmente, lo que establecemos lo que se llaman unos costes de referencia. Es decir, que antes de solicitar la ayuda tenemos que saber en qué inversión nos vamos a meter.
Es decir, si yo lo que quiero comprar un tractor, antes de echar la solicitud de ayuda, yo tengo que saber qué tractor voy a comprar, ¿vale? Yo tengo que ir al concesionario correspondiente y digo, bueno, este es el tractor que voy a comprar, ¿cuánto es? Te dan una factura pro forma que después la tendrás que presentar cuando se pidan papeles, porque estas ayudas, cuando la presentan, no se presenta ningún papel con la solicitud. Los papeles se piden después, en lo que se llama el trámite de audiencia, cuando se publica una propuesta provisional de resolución. Entonces, la persona que verdaderamente está involucrada en modernizar su explotación se ha ocupado previamente de tener al menos una factura pro forma si tenemos costes de referencia, que se publican en la página web. Si no hay costes de referencia, tenemos que tener 3 facturas pro forma previamente. Y de esas 3 facturas pro forma habrá que consignar en la solicitud de ayuda la que se considere más ventajosa económicamente hablando. Entonces, a partir de ahí se calculan, digamos, cuáles son las inversiones que están para cada una de las unidades productivas que conforman la explotación. Llegamos así con, digamos, un presupuesto de lo que es el plan de mejora y, vemos qué es subvencionable y qué no es subvencionable. Evidentemente, no va a ser subvencionable determinados conceptos que pongamos ahí. Es decir, si queremos comprar, pues una partida de jamones muy buenos, será muy bueno, pero no es objeto de modernizar la explotación, ¿verdad? Entonces, eso no va a ser subvencionable. Y lo que finalmente sea subvencionable, a eso es a lo que se le va a aplicar el porcentaje de ayuda. Bien. Hemos dicho que 120.000 euros, digamos, de inversión subvencionable, que si multiplicamos por el 50% podemos tener una subvención de 60.000 euros, ¿verdad? En caso de llegar al tope. Pero después tenemos para invernaderos una inversión subvencionable de hasta 200.000 euros. Y para sectores productivos tipo vacuno lechero y ovino de carne para proyectos integrados y para inversiones colectivas que pueden llegar hasta los 300.000 euros de inversión subvencionable. Con lo cual, pues es una buena oportunidad también para, poder trazar, diseñar un plan de mejora que nos lleve a la modernización de nuestra explotación. Con todo esto, como decimos, hace falta unos requisitos. Primero, ser titular de la explotación, dedicarnos a la actividad agraria, ser agricultor activo, ¿vale? Y al menos estar en un régimen en seguridad social que corresponda a la actividad agraria. Lo normal será el régimen especial de trabajadores autónomos en actividad agraria, pero aquí concurren personas físicas, pero también jurídicas, entidades asociativas y, incluso a última hora se incorporó a las comunidades de bienes. Dentro de las entidades, por lo menos uno de sus asociados tiene que cumplir los mismos requisitos como si se tratara de una persona física que concurre a estas ayudas. Digamos que cumpliendo todos estos requisitos, en este caso, pues vamos a tener un plazo, digamos, de resolución donde aparecerán las personas beneficiarias de las ayudas y los desestimados por las razones que se argumenten. Y desde ese momento 9 meses para ejecutar nuestra inversión. Tenemos que contar con todos los permisos, licencias, autorizaciones correspondientes. Bien, tenemos que hacer frente a todas las obligaciones, cumplimientos, compromisos y criterios de selección que nos imponen desde el PDR, que a su vez se hace eco y refleja toda la reglamentación comunitaria en su programa de desarrollo rural, y ese se traslada a las bases reguladoras y estas a las órdenes de convocatoria correspondientes de las ayudas. Con todo eso, obtenemos una ayuda. Hay controles, por supuesto, ¿vale?
y transcurridos los 9 meses, bueno, pues se presenta lo que se llama una solicitud de pago, se presentan las justificaciones que hemos tenido a la hora de hacer los gastos que nos ha llevado a la mejora de nuestra explotación y, bueno, pues se procede a lo que son, bueno, los controles administrativos y de campo correspondientes para poder certificar y materializar el pago de la ayuda previa solicitud. Yo creo que más o menos, en fin, todo esto tiene bastante más que contar. He procurado que la exposición sea, bueno, no como mera gestión, digamos, de gestores de la ayuda, sino trasladar por lo menos lo que es el objetivo fundamental de las mismas en el tiempo que hemos dispuesto para ello y, bueno, pues nos brindamos a través de la oficina comarcal y de la delegación territorial de Huelva, bueno, pues a resolver, bueno, pues cuántas cuestiones más puedan surgir de la exposición, ¿no? Y puesta, digamos, en interés y en valor de que esas ayudas están ahí para utilizarlas y para que, evidentemente, entre todos ayudemos a que nuestra comunidad, partiendo desde, bueno, digamos, los propios municipios, pues, hombre, siga con la prevalencia en el sector agrario que tiene a nivel nacional. Así que, con todo esto, muchas gracias y, bueno, si hay alguna pregunta, no sé si disponemos tiempo, sé que el programa es muy ajustado y viene ya la siguiente ponente casi enseguida, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta por allá atrás, no? ¿No está en mi zapata? Bueno, buenos días, Fernando. Buenas. Yo te iba a preguntar simplemente las ayudas del 2016 de inversiones. Llevamos la resolución provisional fue de la primavera del 2017, salió otra después en septiembre y has dicho que próximamente, pero ¿cuándo es próximamente? Porque ya llevamos un año con la lista semi en la calle. Era para, si me podría responder con plazos. Sí, bueno, un plazo, una fecha fija, imposible. Te puedo decir lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es trabajar a destajo, pero a destajo, con todos los recursos personales casi disponibles para ello solamente en la submedida 4.1 de modernización de la convocatoria de 2016. Creo que me quedo corto si te digo que hay 70 personas dedicadas exclusivamente a esto en toda Andalucía. Teníamos una fecha de compromiso que era resolver la convocatoria 2016 en el mes de marzo, ya se nos ha ido, evidentemente. La última solicitud que se presentó fue el 24 de septiembre de 2016, ha llovido más últimamente, por supuesto, bueno, si no hemos podido llegar al mes de marzo, evidentemente nuestra próxima meta está en el mes de abril, vamos, y estamos por conseguirlo. Hay, digamos, muchos controles, precontroles, mucha casuística, queremos hacer las cosas bien, no queremos, digamos, resolver quizás con un grado, digamos, de precipitación a pesar del tiempo transcurrido, que implique, bueno, pues que gente con derecho puedan quedar fuera y gente sin derecho pues estén ocupando la plaza de quien verdaderamente esté. Con todo esto no te estoy eludiendo a la respuesta, no tengo una fecha porque va a depender de todos estos factores, pero que te puedo garantizar que es prioridad ahora mismo en la Consejería trabajar para resolver esto tan pronto sea posible. Y convocatoria de jóvenes y de mejora de inversiones dentro del PDR habrá pronto quizás otra, ¿no? La próxima convocatoria de jóvenes que se prevé es para este ejercicio 2018 y probablemente sea para la ITI de Cádiz.
La ITI de Cádiz, no sé si la conocéis, pero es la inversión territorial integrada en esa provincia porque, bueno, pues hay un plan, efectivamente, por las carencias que se han detectado en la provincia a lo largo de los últimos años de funcionamiento y, bueno, hasta en tanto en cuanto, bueno, no recibamos, digamos, la orden específica de que sea una convocatoria abierta al resto, en principio lo que tenemos previsto es ITI de Cádiz 2018. En principio, eso no quita que un poco más avanzado el año, pues veamos, bueno, que proceda efectivamente a hacer una nueva convocatoria de jóvenes, claro. Es decir, hay que agotar el periodo de ejecución del PDR y hay que agotar los presupuestos para ello. Es decir, no nos vamos a quedar con ningún solo euro, digamos, de los que están en la envolvente presupuestaria para atender a convocatorias y a todos los, cuantos más jóvenes, evidentemente, mejor. Y esa es nuestra obligación. Bueno, pues vamos ya en el horario justo. Yo quiero agradecer a Fernando y a Braulio el que hayan venido hoy aquí a sustituir a José Mari, porque es verdad, la farragosidad que tiene la línea de ayudas a ellos los tiene completamente mareados. No solo a ellos, sino con nosotros en las OCAs también nos volvemos mareados a veces con la cantidad de cuestiones, la carrera de obstáculos que tenemos que salvar. Como Braulio ponía un ejemplo muy parecido al de Juan Manuel, ¿verdad? Pues por lo que yo, Juan Manuel, lo traje aquí. Y como tengo a este joven aquí y tengo a Vanessa por allá atrás, vente Vanessa para acá, por favor, vente Vanessa, vente Manolo, sí, tú. Como tengo la venia de la autoridad, tenemos aquí a nuestro delegado territorial, tenemos aquí a la alcaldesa y presidenta de Beturia y alcaldesa de Villanueva del Castillejo. Como tengo su venia, pues este pequeño detalle de agradecimiento de la organización se le van a dar. José Mari, por favor, sí, no, si lo había mirado antes, pero se me estaba escapando. Van a ser ellos 4 los que van a dar este pequeño agradecimiento que la organización tiene a bien con Fernando, ponte aquí arriba, porque yo estoy orgulloso. Venirse para acá adelante, por favor, Fernando, Braulio. No es que no quiera sacar a los mayores, que hay mayores en la sala, como Pedro Jardón o como Fernandín, auténtico. Vente tú para acá también, que tú puedes ser un fenomenal joven con sus padres aquí, Fernando, con sus padres aquí. Bueno, pues con esta foto de juventud de la comarca, con la cual se me eriza el pelo, porque unos han cobrado, ¿verdad? Unos han cobrado hasta su segundo pago, otra tiene su expediente ahí un poquillo. Manuel tiene un inconveniente con su precontrato de arrendamiento, que estamos en vías de, ¿verdad, Fernando? Lo sabe Fernando. José Mari tuvo un gran atranque, también solucionado, con una granja de pollo que luego fue a gallinas ponedoras, ¿te acuerdas? Bien, y él puede ser el próximo, porque su padre y su abuelo están ahí sentados y son auténticos camperos. Bien, pues con esta venia del delegado, que ahora sí se pone de pie al lado de ellos y de la alcaldesa de Castillejo, ponerse ahí, por favor. Pues tú mismo que has cobrado, alcaldesa, ponte ahí al ladito, delegado, porque es una foto de juventud con la autoridad del dinero y con la autoridad de los políticos. Y con los técnicos de las OCAs, que hay aquí muchos hoy de la provincia entera, ¿verdad, delegado? Están casi todos. Para mí es un orgullo. Así que hazle entrega a Fernando, y dile que ya cobraste, que ya estás tranquilo, pero que bueno, que ahora tienen que salir las cuentas, Fernando, en el campo. Tienen que salir las cuentas. Que esas cuentas tenemos que echarlas antes de empezar, como bien él ha dicho, porque ahora me viene en memoria lo que dijo ayer el primer ponente, Gustavo Alex. Gustavo Alex dijo ayer que tenemos que programar muy bien nuestra actuación en el campo, previamente a... Coño, que hay que abrocharse bien la talaguilla antes de ir a torear, ¿no, Fernando? Pues eso lo dijo ayer también el primer ponente aquí. Tú lo has vuelto a repetir porque está escrito en el PDR y nosotros lo transponemos a nuestra ordenanza. Así que sin más, ahí tienes tu pequeño regalo de agradecimiento. Vanessa, tú a Braulio, por favor. Y con este compromiso que tenemos de nuestros políticos, siempre tirando del carro
de nuestros técnicos de la consejería, como no puede ser de otra manera, y de los técnicos de la OCA, y con el protagonismo que, como siempre, lo tienen los agricultores y los ganaderos, pues despedimos esta primera ponencia de la mañana. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Abraham.